convierte muy difícil en la gobernabilidad, el curso de un gobierno, algo que también está pasando acá en la Argentina y que hacia fin de año, tenemos un Congreso paralizado, que solamente sacó 36 leyes y vamos camino a un conflicto de poderes, como el que hay, porque el presidente le pidió juicio político a los miembros de la Corte Suprema, porque los miembros de la Corte Suprema, que ahora se sabe, le daban chats e instrucciones al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, y le decían lo que tenían que hacer, y esto se producía exactamente tal cual le decía Silvio Robles, el secretario del presidente de la Corte, le daba instrucciones y Juntos por el Cambio hacía exactamente lo que se decía en esos chats. Todo esto ha generado un conflicto de poderes que se va a profundizar. Y se va a profundizar, obviamente, por el hackeo y por los chats que se están divulgando. Hubo 2 filtraciones de chats. La primera ya la conocemos, la del Lago Escondido, que mostró cómo jueces, fiscales iban en dulce montón a una estancia a participar, todo pagado por el Grupo Clarín. ¿Qué irá a pasar con eso? Nada, hay una causa judicial y ahí se verá. Ya van a encontrar chicanas, nulidades, ¿y qué va a pasar? Van a traer todo para Buenos Aires para que aquí los jueces de Comodoro Pi duerman todo en una especie de arena movediza en la que no pasa nada. Se los anticipo. Pero después hubo otra filtración que provocó esta semana, la contamos la semana pasada, que Marcelo D'Alessandro pidiera una licencia, que es una especie de cuasi renuncia. Entonces ahora a esta altura del partido uno dice, che, pero ¿es la última filtración o va a haber más? Y todos, unos y otros, o sea, los que están en el kirchnerismo, los que están en los halcones, los que están en la paloma, todo el mundo en el mundillo político da por desconfiado que va a haber más filtraciones. Les cuento por qué. En principio, porque esto es lo que surge de la propia información de la causa judicial, la única causa judicial que se armó por las filtraciones de chats. Esa causa, por increíble que parezca, muchachos, parece joda, pero es así, cayó en el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que está procesado por la connivencia con Marcelo D'Alessio, el mismo, recuerden que uno de los fiscales de Mercedes que aparece en íntima relación y consiguiéndole datos migratorios a D'Alessio, que tuvo que renunciar por esto, el fiscal Ignacio Bidone, aparece charlando con Marcelo D'Alessandro, aparece en las filtraciones de chat. Pero bueno, la causa, por increíble que parezca, está siendo instruida por Stornelli y por la jueza Capuchetti, la jueza que ya no sabe qué más hacer para decir, no, muchacho, a Cristina la quisieron matar solamente los 3 copitos, nada más, no sigan jodiendo, hacia arriba y a los costados no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Es verdad, hubo en un intento así medio desesperado esta semana, el ministro de Justicia, Martín Soria, dijo que Capuchetti cobra un sueldo del gobierno de la ciudad, en verdad trabaja en un instituto de seguridad que depende del Ministerio de Seguridad. A ver, los vínculos de Capuchetti con el gobierno de la ciudad y con Daniel Angelici son más que conocidos. Decir que hay que impugnarla porque el cargo que figura es investigadora y cobra 73.000 pesos y no es un cargo docente, parece medio traído de los pelos. Pero es lo que dijo el propio ministro de Justicia sobre la jueza Capuchetti. En verdad lo grave de Capuchetti es que no está investigando bien el atentado contra la vicepresidenta. Pero fíjense el caso de Stornelli. Stornelli, que fue el mismo que activó aquella causa, ¿se acuerdan? La causa PUF, cuando se supo que Stornelli había una causa que lo involucraba con Marcelo D'Alessio por maniobras de sospecha de extorsión y de cosas por el estilo, que se abrió en el Juzgado Federal de Dolores, Elisa Carrió abre una investigación con una filtración de inteligencia que fue la causa PUF. Así terminaron acusando al diputado Eduardo Valdés, ¿quién? El fiscal Stornelli, que además, fíjense qué curioso, el hijo del fiscal Stornelli trabajaba en la DAJUDECO, que es la oficina de escuchas de la Corte Suprema. Desde ese lugar, Elisa Carrió dijo que le llegó un sobre anónimo, que le tiraron, andá a saber por dónde, por abajo de la puerta, no me acuerdo bien cómo fue, pero era un sobre anónimo donde decía que escuchas ilegales que estaban haciendo sobre los presos kirchneristas que estaban en Ezeiza, decían que había un complot para hacer caer la causa Cuadernos que había instruido Stornelli. ¿Sí? Entonces, en aquel momento eran filtraciones de inteligencia, porque eran de filtraciones que venían de teléfonos pinchados por izquierda, porque se supone que estaban
no podían escuchar a los presos cristinistas, tenían que escuchar, en aquel momento se suponía que estaban escuchando a un narcotraficante, en verdad era todo un esquema de escucha de teléfonos que habían armado, ilegal, por cierto, porque después esto se discutió en el juzgado de Villena, para alambrar, como decían ellos, alambrar la cárcel de Ezeiza para escuchar a los presos. Con esa filtración, Stornelli lo quiso procesar al diputado Eduardo Valdés. Por supuesto, todo quedó en la nada. Ahora bien, las filtraciones de chats que se conocieron y que hablan de delitos todavía peores, a esas no se las va a investigar el Comodoro Pi, porque ahí opera la teoría del fruto del árbol prohibido. O sea, en algunos casos la teoría del fruto del árbol prohibido sirve, en otros casos no sirve. No importa. La verdad que a nosotros la justicia nos importa bien poco, porque cada mes se demuestra que hace las cosas sin ningún tipo de apego o por lo menos ningún principio de igualdad. Así que nosotros nos limitamos a contar las cosas tal cual como vienen. ¿Por qué les digo que seguramente va a haber filtraciones? Porque de lo que están investigando estos dos personajes surge que las escuchas, o sea, son más de una, o sea, más de Marcelo de Alessandro los hackeados. O sea, que hay otras personas a las que le hackearon los teléfonos. Dos ya lo admitieron. Uno es Daniel Angelici, el expresidente de Boca, operador judicial o un hombre del radicalismo muy cercano a Larreta. El segundo que admitió que le habían hackeado los teléfonos es Diego Santilli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fíjense qué curioso, ¿no? Que hay una foto, ahí está, vean esta foto. Esta se conoció ayer, no es Abbey Road, es en la calle de Mar del Plata, ¿no? Pero están. Porque algunos dicen que en verdad hay una pelea interna en Juntos por el Cambio, donde los hackeos favorecen, estos hackeos que se difundieron ahora, favorecen a los halcones en la pelea contra las palomas. ¿Quiénes son las palomas o los moderados? Por eso esta foto es una foto dirigida a la interna de Juntos por el Cambio. Acá estaría prefigurado el elenco de candidatos que van a presentar seguramente en las PASO. Larreta, Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de Larreta, o sea, una alianza con la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, que se va a presentar a candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, y Diego Santilli, que se va a presentar como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué les quiero decir? Que ya Santilli admitió que a él también le hackearon el teléfono. Angelici también admitió que le hackearon el teléfono. Trascendió también que le habían hackeado el teléfono a Rodrigo Jiménez Uriburu. ¿Quién es? Es el miembro del Tribunal Oral, uno de los miembros del Tribunal Oral, creo que el presidente, ahí está, que condenó a Cristina en la famosa y cuestionada causa de obra pública. O sea que hay más teléfonos y se van a conocer más cosas. Trascendió también que se calcula que son 40 los teléfonos pinchados, 40, entre los cuales hay no solo políticos, sino que también se especuló con que podía estar pinchado el teléfono del propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Con lo cual, prepárense muchachos, porque filtraciones vamos a tener a patadas a lo largo del año y esto va a ser parte de una campaña de altísimo voltaje trabajada por peleas de sectores de inteligencia y trabajada también por peleas políticas, que uno nunca va a saber exactamente cómo son los bandos en pugna. Porque desde el gobierno, por supuesto, dicen nosotros no fuimos, desde Juntos por el Cambio dicen son los cristinistas, son los kirchneristas, le echan la culpa a Agustín Rossi, le echan la culpa al general César Milani, que en instantes va a estar aquí hablando con nosotros, porque hay la serie de acusaciones que hay contra Milani con que él maneja estas pinchaduras, son tremendas. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo se hicieron estas filtraciones? Bueno, a lo largo de la semana se fue confirmando, por lo menos lo que confirma la causa judicial, no les digo otra cosa. Sospechan que las pinchaduras de teléfono se hicieron con el aparato que yo les mostré la semana pasada. ¿Sí? Yo les mostré un aparatito que se llama SimBank, que es un aparato con el cual se pueden hacer copias clonado de tarjetas SIM. Y una vez que te copian la tarjeta SIM, entran a tu teléfono, te lo hackean y de ahí te pueden bajar los chats. Cualquiera de nosotros conoce, y les ha llegado seguramente un mensaje, de alguien que te pide un contacto tuyo, posiblemente un amigo que te pide plata.
Dice, mira, necesito que me transfieras una plata, bla, 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 qué sé yo. Y en verdad son teléfonos que le hackearon a alguien y por eso piden plata a los contactos. Ese mismo mecanismo fue el que se utilizó, dicen, en las pinchaduras de teléfono. Entonces ahí uno dice, che, pero es posible que a toda esta gente les hayan tomado el teléfono de una manera tan burda. Porque para poder hacer esto hace falta o que te conozcan las preguntas de seguridad o que te manden un mensaje. Muchas se hacen mandando un mensaje de voz. Claro, todos nosotros ya nos recibimos mensaje de voz y la clave de los mensajes de voz, vayan cambiando los muchachos, suele ser un 234, 1111, la que queda por la que viene de fábrica. Entonces, muchos no nos tomamos el trabajo de cambiar la clave y así fue como les robaron el contenido de las tarjetas SIM. Hay otras hipótesis, pero más o menos por acá anda el asunto y es esto. A partir de la investigación, insisto, de Capuchetti y de Stornelli, sospechan que eso se hizo desde la cárcel de El Dorado, en la provincia de Misiones. Ahora bien, ¿en serio unos presos se pusieron a hackear el teléfono de gente tan importante? Los presos hackean este teléfono, pero artesanalmente, para conseguir los teléfonos y después pedir plata. No da para pensar que fue así. ¿Se hizo desde Paraguay y alguien cruzó, hizo desde El Dorado los llamados necesarios? No se sabe, por ahora no pudieron avanzar mucho en esto. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Y lo que va a pasar ahora es que la campaña va a ser cruel. O sea, con todos estos chats, piensen que todos estos chats van a ser, si en la medida que hay 40 teléfonos más pinchados, va a haber muchas más filtraciones de chat porque van a encontrar conversaciones comprometedoras para mucha gente. Incluso no se descarten que haya conversaciones comprometedoras y cruces inesperados del oficialismo con la oposición. Ahí se explica también, va a haber que estar atentos porque en algún momento va a arrancar el juicio político contra la Corte Suprema. ¿Qué pasa si justo cuando está el juicio político, por más que los miembros de la Corte Suprema no vayan y qué sé yo, empiezan a conocerse más y más filtraciones? La verdad que en cualquier caso esto va a ser una campaña sucia, ¿sí? Esperemos que no incluya muertes, o sea que, porque suele suceder que cuando lo que se disputa es grande, y les aseguro que la próxima elección en la Argentina es una elección muy disputada, donde los intereses geopolíticos que hay en juego, gas, litio, la hidrovía, son cosas realmente importantes a nivel mundial, les diría. El litio tiene importancia mundial, el gas argentino tiene importancia regional, la hidrovía tiene importancia mundial. Cuando se juegan cosas como estas, no hay ningún freno, ¿sí? Y ojalá no pase, como está pasando en Brasil, que tengamos que ver escenas de pelea, de ataques al Congreso y de cosas por el estilo. La verdad que la situación de inestabilidad en la Argentina puede complicarse. Y esto es lo que no debería suceder. Después arrancaron las acusaciones. Las acusaciones de ¿quién hace todo esto? ¿No? Bueno, dijeron que había sido Agustín Rossi, hubo un pedido de informe, que había una mesa militar funcionando en la AFI, que esta mesa militar estaba orientada por el general Milani, que en instantes va a estar aquí con nosotros. De todo esto no hay demasiada prueba, más que lo que dicen los diputados. Dicen, bueno, esto demuestra que Milani está detrás de esto. Por ahora no aparecieron demasiadas pruebas. Pero entonces uno puede decir, esos pedidos de informes, ¿tienen información real? Hoy, por ejemplo, hay que decir también que Agustín Rossi tuvo una actitud muy torpe porque mandó procesar 2 periodistas porque habían divulgado detalles del informe de inteligencia de la comisión, una cosa extemporánea, insistir con esconder los datos de los tipos de inteligencia que ya los nombres habían circulado y se habían publicado por todos lados. La verdad que un disparate. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hay uno de los acusados.